empresarial. Al respecto, vamos a conversar ahora con el exsecretario de Anticorrupción, Luis Verde Soto, a quien quiero dar la cordial bienvenida. Él ya se encuentra aquí en vivo y en directo con DiNews para rendir cuentas a los latinoamericanos, pero sobre todo a los ecuatorianos que siguen de cerca este caso. Muy buenas tardes, estimado Luis, bienvenido, gracias por estar en DiNews. Quiero empezarle preguntando. Sabemos que al salir de su cargo, usted sostuvo una reunión con el presidente de la República. ¿Es verdad que lo acusó de traición? ¿Usted piensa que el trabajo que usted hizo merece ese calificativo? Bueno, antes de empezar estas minucias, porque son minucias, quisiera rectificar y aclarar, precisar aquella presentación que ha hecho usted. La primera cosa importante a relevar es que las 40 casos que han pasado por la Secretaría son casos menores que se tratan de denuncias de particulares, y entiendo que ustedes corroborarán la noticia con el informe que yo hice al separarme del cargo de toda mi gestión. Ahí se encuentra la lista de las 40 denuncias que se han hecho sobre casos particulares que no tienen ninguna relación con lo que estamos hablando en este rato. En todo caso, todas esas denuncias, que era una actividad, una de las 16 competencias que tenía, fueron todas encausadas a la justicia como son casos existentes, porque se trata de una secretaría de prevención de la corrupción, es decir, que trata de agenciar una serie de metodologías que permiten evitar la corrupción hasta donde sea posible, como es obvio, en relación a riesgos que puedan existir y que puedan ser mitigados. Esto es importante de verlo porque, como ustedes que tienen un roce internacional sabrán, no existe país en el mundo libre de la corrupción, ni organismo estatal o no estatal capaz de prever la corrupción en la dimensión que usted atribuye en su presentación. Evidentemente esto no es posible. Esto no es posible porque hay 170 instituciones estatales, sin las subnacionales que cubren 1.000.000 más, en el Ecuador, donde se procesan varias decenas de miles de contratos. Y además es evidente que no se puede ni se debe pretender, no es verdad, que todos los elementos de corrupción puedan ser previstos en una actividad, porque usted, como usted conoce, cuando la corrupción se convierte en un hecho, deja de ser previsible, es ya un hecho, y en ese rato se convierte en otro es el andarivel Bueno, estatal eso lo y saben judicial. todos, pero la cosa es que Por el eso, trabajo hay me hay que gustaba que usted hacerlo. precise, por eso precisaba que creo que es muy importante que usted precise cómo introdujo esta conversación. Una vez que yo he hecho esta presentación, le voy a decir sobre el tema respecto a los pormenores de una conversación con el presidente. Hay muchos pormenores que evidentemente siempre es una conversación cordial, dura ratos, de 3 horas, en la que se vio básicamente primero el intento obvio que podía haber por parte de ciertos segmentos de la comunicación pública de utilizar este informe que yo hice, un informe hecho en 10 días, una vez que el presidente de la República puso un alcance al decreto creador de la Secretaría y ponía una competencia adicional, que era participar dentro de los directorios de las empresas públicas en su nombre para mirar lo que estaba ocurriendo, y consiguientemente puso un pie en los casos, no en la prevención, sacaba la prevención hacia los casos. Le decía, la conversación con el presidente fue una conversación que se dio en términos muy, muy claros, es decir, el intento que pueda haber de utilizar el informe que yo hice, informe que está escrito, y debo subrayarlo, enteramente en potencial. Ninguna afirmación es en presente, ni tampoco en términos de tesis, sino de hipótesis enteramente potenciales, como está escrito todo el informe, para evitar esta manipulación que pueda haber respecto a lo que yo planteaba en ese informe. Pero Y por otro lado, pero en esa mi conversación decisión. clara le dijeron a usted que traicionó al gobierno de Lazo. No, por favor, esas cosas no se tratan a ese nivel. Lo que planteamos con el presidente fue una disyuntiva que existía entre, por un lado, la posibilidad de que se manipule ese informe respecto a lo que yo había planteado al presidente, y por lo cual insistí en la 4ª vez a mi renuncia, porque el presidente 3 veces me la devolvió, en la que yo quería mantener, por dignidad mía, me había comprometido ante la opinión pública, me había comprometido con el presidente, entregar un informe al país el día lunes a las 9 de la mañana, y una vez que se había suspendido la conferencia de prensa convocada por la SECOM, es decir, por la Secretaría Nacional de Comunicación, yo insistí en uso de mis atribuciones en ese momento, yo mismo convocar una conferencia de prensa para las 10:30, que no pude asistir porque me encontraba conversando con el presidente, conversación que duró hasta el mediodía. En esa Luis, conversación avancemos. se vio esta disyuntiva entre, y yo quisiera que se vea bien, entre esta mala utilización del informe
y mi dignidad personal, que me decía que tenía que cumplir ante la opinión En pública todo de caso, no quedar le hasta... dijeron traicionero a usted por hacer este informe. No, no, ni acepto tampoco. Ok, muy bien, avancemos. ¿Por qué razón se realiza un informe entre la segunda semana de enero, cuando esta situación se venía, al menos por Noticias Criminis, anunciando desde hace mucho tiempo atrás? En una entrevista pública del presidente con el periodista Carlos Vera, él le advirtió sobre el señor Luque, señalando que se había ido sin ningún tipo de informe. ¿Por qué razón es reactiva el trabajo de la Secretaría y hace este informe después por un pedido, cuando se sabía que había una alta concentración de responsabilidades en la EMCO? Porque la prevención no trabaja sobre casos, sobre hechos, sino sobre prevención. Y una vez que es un hecho, ya no es prevención. Por esa razón, evidentemente yo tomé el cargo cuando el presidente me instruyó mientras volaba la voz de que tomara esto y me pidió cosas muy precisas, como por ejemplo que examinara la evolución de las gerencias y alta dirección de todas las empresas públicas. Y después, el día lunes, cambió uno de las atribuciones de la Secretaría e incluyó el pertenecer a los directorios de todas las empresas. Mientras tanto, la noticia criminis, como usted conoce perfectamente, una noticia criminis tiene que ser trabajada por la Fiscalía, que es quien hace investigación en el Estado. Esto es la clasificación de todos los estados del mundo. La prevención la hacen los ejecutivos en lo posible. Hay 18 organismos de estos en América Latina con los cuales trabajamos en prevención, unos con mayor presencia estatal, otros con menor presencia estatal, pero el campo claro es el de prevención, le corresponde a las funciones ejecutivas. El campo de la investigación sobre tesis de cualquier índole de corrupción le corresponde a las fiscalías. Esta es la forma estatal que tiene todo el mundo, es del Estado a través de su fiscalía que los hace, y finalmente son los jueces quienes atienden y dirimen sobre respecto a las tesis que le presenta la fiscalía. Esto es cómo funcionan los sistemas judiciales en todo el mundo y acá también. Muy bien, quiero ser muy preciso en una de las atribuciones que tiene la Secretaría Anticorrupción. En los antecedentes del informe están expuestos, y es el acompañamiento a la contratación pública en sectores estratégicos, por ejemplo en la EMCO. Ustedes, para ser muy claros, ¿no acompañan estos procesos de acuerdo a lo que dicen los antecedentes? Quisiera aclarar ese aspecto para saber si ustedes conocían de cómo se desarrollan estos procesos de contratación que derivan, más luego vamos a desarrollar las hipótesis. A ver, tenemos un problema con la cámara. Sí, ya están. ¿Está ahí? Sí, ahí tenemos la video? señal. Sí, le consultaba Bien, sobre ya. los antecedentes. ¿Ustedes acompañan los procesos Sí, de contratación? exactamente los procesos que el presidente... O sea, los que el presidente les dice que acompañen. La razón por la que en la que se acompaña a las listas va primero derivada del presidente. Por ejemplo, antes de retirarme, estuve acompañando a la contratación de la empresa de telecomunicaciones, digamos, del Ministerio de Telecomunicaciones, de su negociación con las dos transnacionales que ejercen esa actividad acá. Y el acompañamiento es un acompañamiento en nombre del presidente, o era en nombre del presidente, para mirar cómo se dan esas negociaciones, informarle a él más allá de lo que sus ministros le informen, y consiguientemente establecer si hay algún riesgo de corrupción en esa negociación. Esto estaba en curso, es el único caso que estaba en curso mientras yo ejercí esto. Y a lo que usted se refiere, tiene que fijarse en la fecha del decreto ejecutivo con el cual se me encomienda formar parte, o se me encomendaba, yo ya no estoy menos mal en aquello, de formar parte de los directorios de todas las empresas públicas activas, inactivas y liquidadas, que son aproximadamente 24, creo. Este decreto, esta modificación al decreto ocurrió hace no más de 10 días, no estoy seguro, ya he perdido la noción del Ya. tiempo en este rato. Consiguientemente, a eso es lo que se refiere el presidente. Secretario, Y a dentro de las hipótesis, hay la hipótesis de una franquicia estatal, en donde se supone, literalmente dice, la entrega de usufructo y control corrupto de empresas públicas o gerencias a un particular. ¿Cómo se llega a esa hipótesis? Aclarando lo que es una hipótesis, algo que tiene que ser probado, que se presupone. Es una hipótesis, una locuración sobre elementos de la realidad. Evidentemente, y cuando hago ese planteamiento es luego del examen
de las formas en que procedió la presidencia de ENCO, el señor Luque, sobre cada una de las empresas y especialmente sobre las empresas que tienen que ver con energía. Se llega a eso dado evidentemente también algunos elementos que se habían ventilado en la prensa respecto a conversaciones en las que se aduce que podría haber una intervención sobre algunas de las empresas de ese espectro grande de empresas que tienen que ver con retribuciones de las cuales se habla en algunos de las noticias de prensa. Entonces, eso me permitió tener además de combinar con otra información relativa a la rotación de las altas gerencias de las empresas, relativo a el tipo de cambios burocráticos que se hicieron en la empresa EMCO, me permitió derivar una hipótesis al respecto luego de examinar o preguntarme por qué no se habían hecho cambios en las otras empresas y solamente las energéticas. Una pregunta de orden técnico, porque yo no soy técnico, es muy importante que usted aclare el país. ¿Por qué en este informe hay estas hipótesis, pero dentro del desarrollo no se llegan a conclusiones sobre, por ejemplo, supuestos responsables? Quisiéramos conocer cómo se desarrolla ese informe para poder saber por qué, por ejemplo, no hay ningún nombre acá en este informe, solamente se sostiene. Existen muchos nombres. Existen nombres, por favor, les ruego lo lea. Existen nombres a quien se sugiere que la fiscalía tome asunto. Existen muchos nombres que están puestos en ese, tal vez hay que leerlo hasta el final, supongo, no recuerdo cuál de los numerales es, pero existen muchos nombres ahí. Pero además los nombres que están puestos ahí son exclusivamente los nombres sobre los que yo puedo asumir responsabilidad, dado que tenía alguna específica razón para ver. Véalo usted, ahí están los nombres Sí, pueden ser perfectamente leídos. No es que yo no haya puesto nombres. Muy bien, y dentro de estos nombres, en algún momento del proceso investigativo que desarrolló la subsecretaría, ¿se menciona o no al cuñado del presidente Danilo Carrera? No porque no tenía ninguna forma de ninguna noticia al respecto, para poder comprobarlo. Por ejemplo, le voy a decir, los nombres están puestos ahí, fueron examinados también en sus capitales accionarios. Yo no tengo ninguna otra razón por la cual no esté el nombre, en este informe, el nombre del cuñado del presidente. Yo no tener ninguna razón, no tengo por qué ponerle ni culparle libremente, porque ese no es el caso. Este es un documento público que puede acceder cualquier ciudadano ecuatoriano para poder conocer los pormenores, y tiene en la parte de las recomendaciones ciertas cosas que me gustaría desarrollar junto a usted. Una de ellas es el tema del hiperpresidencialismo. Usted asegura que desde hace algunas décadas hay una alta concentración de las decisiones que tiene el presidente de la República en este aspecto. Vamos a una consulta popular en donde se pretende limitar la capacidad, por ejemplo, del control que tiene el Consejo de Participación Ciudadana de designación. Ahora, en la ENCO se decidió darle una gran responsabilidad sobre todas las empresas públicas, sobre los directorios. ¿Qué tiene de influencia el hiperpresidencialismo para poder desembocar en actos de corrupción? Yo quisiera diferenciar justamente lo que usted está planteando. Cuando se trata no estoy defendiendo la consulta ni mucho menos, pero es evidente que cuando se trata de devolverle capacidades al Parlamento para que designe funcionarios, evidentemente es una forma de deshacer, de bajar el grado de hiperpresidencialismo de Ecuador. Eso es evidente en cualquier análisis político. Pero además, yo no tengo ningún problema en decir de que el tema de la organización del aparato institucional de EMCO es terriblemente presidencial. Y esto tiene origen en la Constitución de 2008, que estimuló estas formas de desarrollo de hiperpresidencialismo que son finalmente, cuando no son cuidadosamente y meditadamente trabajadas, terminan siendo grandes agujeros por donde penetra la corrupción o estímulos de la corrupción. Comenzó el 2008 y ha proseguido, y evidentemente un punto muy alto es la forma de organización de EMCO, que como usted habrá visto, soy terriblemente crítico en cada uno de los elementos y estaba investigando. Solo cierro con esta pregunta. El presidente dijo que Hernán Luque salió porque no confiaba finalmente en él y porque era torpe. ¿Usted concuerda con esto? ¿Tiene que ver también con el hiperpresidencialismo, la capacidad de un presidente de poner a una persona de su confianza que trabajó con él en el sector bancario y después de esto tal vez le falla al presidente? No, hay que diferenciar muy bien lo que es el Estado respecto al gobierno. El Estado es la organización institucional de este conjunto de aparatos, que es la que yo he investigado y es la que acuso como fuente de estímulo a la corrupción. La fórmula gubernamental corresponde al presidente y él tiene formas por las cuales define retirar o no retirar la confianza. Mi caso es de más evidente. ¿En usted ya no confiaba? Creo que gracias.
pero cuando uno pierde la confianza, renuncia. Todos los ministros hacemos eso en todo lado. Muy bien. Eso ocurre en todos los sistemas políticos del mundo. Cuando el presidente deja de tener confianza sobre un funcionario, en ese rato ese funcionario o renuncia o es cancelado. Eso ocurre en todos los ministerios del mundo. Y yo tuve en este caso la precaución y el principio básico de presentar mi renuncia el día lunes a las 9 de la mañana en punto. El presidente me ha devuelto 3 veces la renuncia, el cual yo la cuarta vez insistí porque creía que debíamos evitar esta falsa disyuntiva entre la manipulación de mi informe y mi dignidad, que me decía que debía entregar ese informe a las 10 de la mañana al país. Eso es evidente. Muy bien. Eso es absolutamente evidente, que yo no tengo la confianza. Un ministro que no tiene confianza no tiene por qué estar ahí. No hay ministro que no tenga confianza. Claro, y más en un sector anticorrupción. Muchas gracias, Luis Verde Soto, por comparecer esta tarde acá en DNews y brindarnos insumos para poder entender el contenido de este informe, que forma parte de varias investigaciones en el ámbito de la Administración de Justicia, en la fiscalización de la Asamblea y también por parte del Gobierno Nacional, que ha ofrecido, caiga quien caiga, dar con quienes están detrás de esta trama de corrupción. Muy gentil, buenas tardes. Por favor, que me envíes una copia de esta conversación para tenerla en mi archivo. Con mucho gusto.